Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. El tema del día de hoy es un tema que nació bajo la conversación con una amiga y que se me hace interesante retomar. Es un tema religioso que viéndolo desde varias perspectivas puede dar mucho de qué hablar, mucho de qué interactuar ideológicamente. Y es sobre la creación. Sé que conlleva mucho más que el diálogo de la creación, simplemente es un debate interesante que puede herir ciertas susceptibilidades, lo reconozco. Sin embargo, es un tema importante. ¿Qué tema es? La creación. Como cristianos, nuestro mito, nuestra fábula, nuestra idea, nuestra base para sustentar la creación, pues es en el Génesis. Y es la creación de Adán y Eva como los primeros hombres, o sea, hombre y mujer. Que conlleva una gran problemática hoy en día, puesto que es un mito que se puede prestar o que se prestó mucho tiempo a fundamentar un sistema patriarcal. Dios crea al hombre, Adán, y de una parte de su cuerpo, o sea, la costilla de Adán, saca la costilla y hace a la mujer. La mujer es creada, por lo tanto, de una parte física de un hombre. O sea, es parte del hombre. Y ya eso trae una gran problemática ideológica, de creencia, social, etcétera. Comentaba con esta amiga y ella dice, pero esa es la verdad. Nosotros como cristianos, pues nuestro fundamento de la creación es el Génesis. Y así está relatado y es la verdad. Yo me quedo pensando, y no es algo nuevo que haya pensado, pero tampoco mi afán es herir susceptibilidades o enfrascarme en un diálogo de ver si ella tiene la verdad o la tengo yo o qué vertiente es la que voy a buscar. Entonces le comento. Primero hay que reconocer que el relato de la creación no es un relato de facto, de hecho histórico. Es para fundamentar toda una ideología, toda una creencia, pero que realmente no es un hecho histórico. Yo lo considero un mito. No niego que pueda ser verdad. Sin embargo, lo que sí niego es que sea una verdad absoluta. Ahí yo no tengo ninguna duda en eso. Ella me dice, ¿no? Es el relato que debemos de creer, porque es lo que nos han enseñado. ¿Ok? Está bien.
Es respetable su argumento, sin embargo, habemos personas que no nos quedamos con lo que nos enseñan, sino que indagamos. Yo le digo, porque ella me pregunta, bueno, si tú dices que el relato de la creación en el Génesis es un mito, puede ser verdad, puede ser mentira. Digo, claro, yo estoy de acuerdo en eso. Lo de lo que sí estoy seguro que es el fundamento para una religión, para mostrar que Dios es el creador de la raza humana, de acuerdo. Sin embargo, no estoy de acuerdo que sea el único relato y que sea el más verídico o el fundamento real de la existencia del ser humano. Y él me dice, muy bien, ¿y cuáles son tus fundamentos para contradecir lo que yo estoy diciendo? Muy bien, le digo, mira, aquí es algo bien importante, que lo que se lee en la Biblia hay que saberlo leer y el contexto. Le digo, en primer lugar, el relato de la creación del Génesis no es el libro más antiguo y no es el relato más antiguo. Y no te voy a decir que es mentira, puesto que tampoco tengo el argumento de facto para desmentir este mito. Sí puedo decir que la ciencia realmente no puede demostrar que sea verdad este mito, o este relato, o esta leyenda, o este cuento, esta historia. Le digo, en primer lugar, cada zona del mundo tiene sus propios relatos, y hay unos más antiguos que el relato hebraico, o sea, de los hebreos, por lo tanto de los cristianos. Egipto tiene su propio relato de la creación, los aztecas, los mayas, los incas, los chinos, los japoneses, la India. Toda la cultura sumeria, el judaísmo que tiene su propio relato que es este, la zona de Mesopotamia tenían sus propios relatos, Grecia tiene sus propios relatos de la creación del hombre, la cultura nórdica. Entonces realmente encontramos un sinfín de mitos que la religión cristiana católica reunió todo un compendio de libros para fundamentar su teología. Estoy de acuerdo. Que si lo hicieron de buena fe o de mala fe, ese es otro cantar, ese es otro problema. Pero no podemos quedarnos con los ojos cerrados y decir esta es la verdad absoluta. Y le comento yo a ella, le digo, yo no te voy a decir que es mentira lo que crees. Mi punto de vista muy particular es el mito de la creación del Génesis no es un hecho histórico, desde mi perspectiva es un mito y es una parte de la verdad, pero es una parte, no la verdad absoluta y no la verdad completa. Por lo tanto, no quiero escucharme políticamente y decir, ok, es parte de la verdad. De lo que sí estoy seguro, y se lo comento, es
que este relato sí es el fundamento de un sistema patriarcal, completamente, donde el hombre es la creación más perfecta, donde el hombre tiene la responsabilidad de poblar el mundo con su pareja mujer, ¿de acuerdo? O sea, es toda una idea que fundamenta todo un sistema religioso. Y todos sabemos que aparte de fundamentar el sistema religioso, fundamenta todo un sistema patriarcal, que desde mi perspectiva no todo es negativo, pero sí es un fundamento ideológico muy fuerte, tan fuerte que es una de las religiones más fuertes que hay, que es el judaísmo y el cristianismo. Y que en el siglo III, un imperio tan grande como el Imperio Romano adopta el cristianismo como religión de Estado. Desde ese momento me genera todavía más la idea de que no nada más es un fundamento religioso de creencia y de fe, sino que buscan fundamentar toda una ideología. Un solo Dios, creador. Aún, aún en contra de todo su sistema religioso que contenía el Imperio Romano, del politeísmo, de creer en varios dioses, de la lucha entre dioses y que entre ellos utilizaban al hombre, al ser humano, hombre o mujer, para lograr sus objetivos. ¿De acuerdo? Viendo Constantino, el emperador, que unifica a la iglesia cristiana con el imperio romano, también me doy cuenta, el imperio fuerte era Roma, pero una ideología que sé que iba en auge, como el cristianismo, creo que tuvo la visión de decir, es una religión relativamente nueva, a la cual le podemos dar una estructura, y reúne a los cristianos más fervorosos, a los cristianos intelectuales, y reúnanme los libros más importantes sobre el cristianismo. No tanto si trató de buscar los libros verdaderos, inspirados por Dios, no lo sé. Lo que sé que él lo que quería era fundamentar su imperio con una ideología en la cual él iba a ser el gobernante, y así lo hizo. No creo en la buena voluntad de Constantino. Es curioso que en el transcurso de una semana se convierte al cristianismo, se bautiza y se vuelve obispo, aparte de que ya era emperador. Y sus iba a decir achichincles, pero me detengo con esa palabra, sus colaboradores, pues le indican, hay tantos libros, pero estos libros concuerdan con lo que nosotros deseamos y vamos a darle un auge a la religión cristiana. ¿Por qué no? Tú me das el poder religioso y yo te doy los feligreses para que mantengan tu imperio. Creo que llegaron a un común acuerdo y
desde ese momento los cristianos dejan de ser perseguidos. Los cristianos que están dentro del régimen. No todos los cristianos, porque aún después de haber sido elegidos como la religión predominante en el Imperio Romano, los mismos cristianos se deshacen de los cristianos que no querían seguir el canon romano. Y si vemos el pensamiento, bueno, esto lo veo yo, el pensamiento predominante en esos años en el Imperio Romano, ideológico, filosófico, o también un pensamiento muy fuerte, eran los estoicos. Y los estoicos son un gran fundamento ideológico, moral, para el cristianismo. Son fundamentos. Aunque reconozco que la teología cristiana pues tiene a la patrística, a sus padres de la iglesia, tres muy importantes: Orígenes, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Creo que son el fundamento filosófico y teológico en el que se basa el cristianismo. Pensadores muy astutos, eso hay que reconocérselo, y quien me diga que no fueron astutos, pues ahí les dejo 2000 años de predominio cristiano en todo Occidente. Entonces, novatos, tontos, no lo eran. Pensadores de fe, es posible. De hecho, lo creo muy, muy posible. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta para todos estos mitos de la creación y de la historia de salvación de todo un pueblo. Y les digo, no creo que haya sido, porque la iglesia cristiana católica te va a decir, es que Constantino se convirtió por obra del Espíritu Santo, por obra de Dios, porque en un sueño se le reveló una cruz y él decidió ver esto como un mensaje para tomar al cristianismo como iglesia primordial para su imperio. Así lo dice, ¿no? Por lo tanto es San Constantino. Sin embargo, no creo que haya sido así, o por lo menos no es algo que se pueda demostrar. Y yo lo veo más políticamente. Creo que era que él vio varias religiones en su momento que podrían ayudarlo a afianzar su imperio, y el más apto para él fue el cristianismo, porque él iba a ser el emperador de Roma y además iba a controlar a una nueva religión que se estaba expandiendo de manera importante, los cristianos. No era la única. Y como les comento, aquí hay algo bien curioso, que se toman 72 libros, los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento principalmente fundamentado en la cultura hebrea, en esta religión del judaísmo, que en primer lugar yo le comento a la gente, Jesús era judío y él nunca, nunca renegó de su religión. Él hasta su muerte no dejó de ser judío. Él lo dice,
yo vengo a darle plenitud a la ley. O sea, yo no vengo a eliminar la ley, vengo a darle plenitud. ¿Qué significa esto? Yo no vengo a quitar la ley judía, pero sí vengo a darle un sentido. Y la ley se debe de hacer de esta y esta u otra manera. ¿Ok? Entonces él no viene a negar toda la historia de los judíos y su ideología. Que ya entrando, de hecho Jesús, lo único que escribe lo borra. Quienes escriben son sus discípulos o discípulos de los discípulos. Y no nada más fueron 27 libros del Nuevo Testamento. Fueron más de 100 libros. Se eliminó más de la mitad, de acuerdo. De hecho, se quedó como una tercera parte dentro del canon romano. Y se le da un fundamento de fe y dice, es que estos libros son los inspirados por Dios. ¿Quién se los dijo? No lo sé. No lo sé, pero estos libros son los inspirados por Dios. Pero hay muchos libros llamados apócrifos de apóstoles directos de Jesús que fueron rechazados. El Evangelio de Tomás, el Evangelio Q, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena. ¿Correcto? Entonces, como les comentaba, cada zona del mundo tiene sus propios mitos. Y uno de los también que para mí dentro de todo es un mito, porque tampoco es demostrable al 100%, son los mitos de la ciencia actuales. El Big Bang, generación espontánea, el darwinismo, etcétera, que se oyen igual de mitológicos que los religiosos. Hay quienes van a decir, pero es que hay más fundamentos, sí, pero al final, al final y al cabo no hay un principio real. Hay ideas interesantes en todos los mitos y en la misma ciencia. ¿Son mentira? No, todos tienen gran carga de verdad. Digo, la ciencia tiene muchos datos verídicos, pero no todo el relato científico es 100% comprobable. Tampoco. Entonces, al final de cuentas, lo veo casi como un mito. Y se los digo esto porque no quiero decir esto es mentira. Hay cada idea moderna, antigua, posmoderna, que realmente me crean una sonrisa de burla. Decir, ¿quién puede creer esto? Pero hay gente que lo cree. Le digo, yo crecí creyendo en el Génesis, en la creación, en esos 7 días de creación. Sí, lo admito completamente. Sin embargo, hoy en día puedo decir, es parte de verdad. Es parte de verdad para una creencia, para un mito, pero es una parte mínima. Y no estoy diciendo con esto que cada quien tiene su verdad. Yo soy del pensamiento de, hay una sola verdad. ¿Cuál es el problema? Que nuestra mente humana no logra captar la verdad absoluta o toda la verdad. Captamos ciertas orientaciones, ciertas perspectivas, que uniéndola con otras ideas va uno creando todo un sistema que nos pueden dar un acervo de verdad mucho más amplio, un criterio más amplio.
También aquí tendríamos que definir qué es la verdad. ¿De acuerdo? Yo en eso estoy completamente de acuerdo, porque hay varias definiciones de verdad que de repente las más piradas, las más locochonas, sí las encuentro en el ámbito religioso. No lo niego. Pero que tienen una gran carga política, ideológica y que tienen principios o fundamentos para toda una ética, una moral y para un control social, lo tienen. Le digo, la ciencia para mí se me hace casi otra religión, porque se fundamenta muy similar, con mitos, con principios, que la ética y la moral para mí son lo mismo, que si la ciencia dice no, pues hay que llamarle ética a todo lo relacionado con la relación interpersonal, y la moral se la dejamos a la religión. Ok, de acuerdo, ¿no? Pero al final de cuentas creo que son lo mismo. Que sería también cuestión de debatirse. De acuerdo, aquí estamos presentes para hacerlo. Y sé que no vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a aceptar las teorías de otra gente, las vamos a analizar, pero al final de cuentas se puede llegar a un consenso, que es lo que necesitamos hoy. Llegar a acuerdos con el pretexto del bien común. Nada más. Y dedicarme a decir aquel mintió, aquel otro mintió, no tiene sentido. ¿Tienes parte de la verdad o quieres creer eso? Porque también muchas veces aceptamos cosas como la verdad porque nos conviene, porque fundamentan nuestra forma de vida, no porque quiero convivir de la mejor manera con otra gente, sino porque es lo más loable. Y esto lo veo como el caso del derecho. Voy a crear leyes para poder relacionarme con los demás, y estas leyes me van a ayudar a tener un control. Así es el derecho. No hay una ley absoluta, pero como si lo hubiera. Rompe la ley, mereces un castigo. En la religión tienes un libre albedrío para elegir el camino que tú quieras, pero si te equivocas, te va a ir como en feria. Entonces, al final de cuentas, puede uno ver la cantidad de relatos de manera muy importante. Y les digo, hay relatos muy llamativos y hay relatos que coinciden en ciertos puntos. Mínimo 5 relatos de la creación del ser humano hablan de un diluvio, y siendo de zonas muy apartadas. Entonces dicen, oh, wow. Hay cosas en las que coinciden y cosas en las que difieren abiertamente. En primer lugar, partiendo, como les digo, de repente el monoteísmo de los hebreos, que no fue el primero, pero sí el más conocido y el más importante actualmente, y todos los sistemas politeístas, que tampoco hubo uno, hubo muchísimos, cientos de ideas de politeísmo, y que llaman mucho la atención. Aquí lo curioso es que si yo a un cristiano o a esta persona con la que yo conversaba es que son mitos, pues pega el grito en el cielo, claro. ¿Por qué? Porque está rompiendo con una creencia que le impusieron.
y va a renegar de la postura que yo diga, claro, pero tampoco me puedo quedar callado y decir, para mí esa es la realidad. Que mueves pisos, claro que los mueves. Y cuando la gente es astuta, va a poner en tela de juicio lo que yo dije, pero va a aprender y va a buscar y va a indagar. Y eso es lo que me apasiona. No que se queden con lo que yo diga, es que yo tengo la verdad, no tengo la verdad. Eso es lo de menos. De hecho, el que el crear un asombro por los cientos de posibilidades que puede haber y que generen esas preguntas para indagar es lo que me gusta y es lo que llama la atención. No nos podemos quedar con una sola idea, ya sea de la creación, como de la religión, como de la política, como no, hay que buscar. Y hay cosas que funcionan en su momento, pero que de repente tiene uno que revolucionar. Que nuestro sistema de derecho es nefasto. Sí, sí lo es. Ya amerita una nueva constitución política mexicana. Claro, claro que se necesita, pero que también hay capacidad para crear una nueva. Claro que la hay. Que da temor, que da terror meterse a cambiar una constitución. Ah, claro, es lo mismo que pasa con religión. El querer mover principios fundamentales de más de 2000 años. Claro que va a haber gente que va a protestar y que se va a molestar y que te va a decir estás loco. Claro que sí. Y qué bueno que lo hagan, pero qué bueno que indaguen. Yo le comentaba a esta persona, es una teóloga interesante, pero yo le comento, ¿por qué no indagar y abrirse a posibilidades? Si no lo quieres para convertir a otra gente, por lo menos abre tu haz mental, amplíalo. Como ejercicio intelectual es divertido, es fascinante. Y ver por qué Occidente se quedó con una propuesta patriarcal, ¿de acuerdo? ¿Qué querían lograr? ¿Qué lograron? ¿Por qué se ve una decadencia en este sistema? No significa que se vaya a acabar, pero de que hay una decadencia la hay. Y que va a surgir algo mucho más fuerte, o como dirían los escépticos o los ateos, va a generarse algo peor. Es posible. Al tumbar un orden, se crea uno mucho más fuerte. Yo estoy de acuerdo en eso. Pero puedo optar por quedarme callado y seguir con el mismo camino y seguir aceptando todo un sistema ideológico y no cambiarlo. ¿Para qué romper mi status quo? Mi forma de ser, que ha predominado muchos años y que ha valido la pena. Sin embargo, se da uno cuenta que vale la pena ir haciendo reformas, haciendo pequeños cambios, como lo hacen eh, los conocedores de la Constitución mexicana. No hago un cambio fundamental en la Constitución, pero sí le hago reformas, le hago parches, le pongo parches, y ahora resulta que todos estos parches constitucionales
pues ya realmente nuestra constitución ya es otra, o nuestra forma de aplicar la ley es otra a la que originalmente se tenía. Es válido. Y no nada más en ese ámbito, digo, religiosamente es lo mismo. ¿Por qué eh, la religión cristiana católica ha tenido tanto poder? Es porque supieron mezclar, sincretizar muchos conocimientos antiguos con los nuevos y con los modernos. ¿Que se están quedando atrás? Sí. Aquí creo que ya hay una problemática. Creo que la religión se mueve muy lento, ideológicamente hablando. Yo digo que necesitan un nuevo fundamento filosófico. De Hipona fundamenta y pasan muchos siglos donde Agustín de Hipona es el principal ideólogo filosófico, teológico del cristianismo, reconocido aún por la Iglesia Cristiana Protestante. Después pasan siglos y cambian una estructura de pensamiento bastante fuerte con Tomás de Aquino. Pero la ideología fundamental de Agustín de Hipona y de Tomás de Aquino es completamente diferente. Hubo una revolución teológica con Tomás de Aquino, pero también ya creo llegó a su fin el pensamiento teológico de Tomás. No porque sea un sistema que ya no tenga más que dar. Y recordemos, Tomás de Aquino cristianiza de una manera fabulosa a Aristóteles, así como Agustín cristianiza la ideología platónica de una manera magistral. Que no es lo mismo Platón que Agustín de Hipona. Completamente de acuerdo, como no es lo mismo Tomás de Aquino que Aristóteles, pero tienen una estructura y no puedo negar que Agustín haya conocido los escritos de Platón y que a lo mejor le hayan agradado más que lo poco o lo mucho que conoció de Aristóteles. Reconozco que Tomás de Aquino maneja de una manera muy interesante a Aristóteles, pero no es que cristianice a Aristóteles. Aristóteles nunca lo cristianizaron, pero su sistema, al sistema de Aristóteles le ingresan todo un pensamiento cristiano católico que ayuda a darle un fundamento muy fuerte al cristianismo actual. Llega la reforma y después de la reforma de Martín Lutero, creo que ya no ha habido reformas interesantes aún católicas. Ya también amerita, después llegó el Concilio Vaticano II, donde nacieron varias teologías interesantes como nefastas, entre ellos una teología de la liberación que era a grandes rasgos y a grosso modo y burdamente, la teología de la liberación pues es llevar un sistema socialista comunista a la religión. Se impregna
y crean todo un sistema de liberación, una teología de la liberación bastante interesante, a lo mejor burda, que cree que cayó en ese problema porque cristianizar a Carlos Marx, en primer lugar lo veo hasta ofensivo, pero así fue. Y hay quienes nos atrevimos a decir en algún momento, me cuento entre ellos, es que el primer comunista fue Cristo, ¿no? Y ahora que lo veo digo, y qué estupidez fue la que dije. Bueno, y no es algo que haya nacido de mí, sino fue algo que escuché y que me llamó la atención. Y dije, bueno, creo que es factible. Ya cuando lo veo desde fuera, te das cuenta de que no es nada factible. Nada factible, pero es real. Ahora, dices, bueno, el cristianismo no le he visto al cristianismo un fundamento filosófico que pueda sostener todo este pensamiento posmoderno y posmoderno. Creo que el último pensador, y con mis reservas, pero que me atrevo a decir, aún la iglesia reconoció, fue el pensamiento de Martin Heidegger. Creo que muchas ideas de este pensador, enjuiciado de manera criminal por haber apoyado a los nazis, pues creo que es con lo que lo han refutado, no tanto con refutar su ideología, pero sí su práctica. Pero creo que la Iglesia Cristiana Católica alcanzó a voltear y a encontrar cierta salida o fundamentar la teología actual. Con este pensador trataron de hacer algo interesante, entre ellos Joseph Ratzinger, que si podemos leer algo de la teología de él, sí tiene grande cariz heideggeriano, que podríamos estudiarlo, pero también Martin Heidegger podemos decir que es el filósofo más importante del siglo XX. Sin embargo, ya hoy en día las ideas estructurales se mueven muy rápido. Ya a lo mejor el problema no es la creación, ya no es el ser, ya el olvido del ser que importa, prefiero el sujeto, prefiero el ente, etcétera. No puede uno llamarle a toda esta nueva problemática actual de muchas maneras. Pero sí, y no porque me guste la idea de que la iglesia cristiana retome algún pensador como Lyotard, como un pensador actual, y lo cristianiza, ¿no? No es el afán. Pero reconozco que hay pensadores muy importantes dentro del cristianismo que podrían dar la pelea intelectual, ideológicamente, y poder renovar la estructura cristiana, que al decir yo esto sé que me estoy haciendo el harakiri, como diciendo quiero salvar lo insalvable, ¿no? Reconozco que tengo ese gran defecto, querer salvar lo insalvable, siendo honesto.
creo que ya como dicen, me bloqueé completamente ideológicamente con mis ideas abstractas, pero al fin de cuentas mis ideas, y les digo no con el afán de simplemente dejarlas ahí. Creo que es un pensamiento que vale la pena visualizar. Esto se los digo a los creyentes, más que al ateo, más que al libre pensador. El libre pensador, al escuchar esto que acabo de decir, ya estoy descalificado. De acuerdo, no tengo problema con que me descalifiquen. Al final de cuentas ni siquiera soy un erudito al cual sigan. ¿De acuerdo? Simplemente sí vale la pena buscar vertientes, opciones, no religiosas, pero sí ideológicas. Y no descalificar a cualquier cosa con esta visión de izquierda-derecha, conservador-neoliberal, conservador-liberal, esta dicotomía del pensamiento creo que ya no va por ahí y que si veo un gran problema actual, o es blanco o es negro, que no es nuevo. Creo que todo el pensamiento moderno o la filosofía moderna tuvieron esta gran problemática, el problema de las sustancias, el alma y el cuerpo. Y si nos vamos más antiguamente, pues los primeros cristianos estaban en la misma situación. Las primeras grandes herejías fueron por este concepto. Por eso yo les decía, los primeros cristianos, ya dentro del Imperio Romano, ya como iglesia fundamental, o, o con esa estructura del Imperio Romano como iglesia oficial, siguieron peleando con cristianos, contra los maniqueos, contra una gran cantidad de herejes que eran cristianos, con una visión distinta a la iglesia católica. Entonces digo, no es que hayan dejado ya de pelearse, no. Creo que la historia de salvación hebrea y cristiana siempre ha habido lucha, guerra. No sé de dónde sacan que la religión es paz y amor. Creo que esa es una idea de los años 70, de la posguerra, 60, 70, pero realmente en religión no lo veo, no veo momento de paz. Desde Moisés, o sea, miles de años antes de Cristo, toda la historia de salvación del pueblo hebreo y el judaísmo son luchas constantes por un terreno y hasta la fecha. Es un tema bastante importante. ¿Y por qué traía también a colación esto de la creación? Porque hoy en día nos enfrentamos a algo muy, muy fuerte, la inteligencia artificial. Creo que es un juego donde el ser humano le está dando miedo lo que ha creado. Y se me hace que desde la perspectiva ética moral nos estamos poniendo en el plan de Dios, de dioses, ¿no? Hemos creado algo que nos va a autodestruir. Y ahí es donde digo, ok, Nietzsche ha influenciado mucho en mi pensamiento con la muerte de Dios, como dice Zaratustra. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios? Pero lo peor de todo, no lo matamos. No, él no murió, lo matamos. Entonces, esto es bien importante y les digo, lo traigo a colación porque al final de cuentas he escuchado dos, tres ideas llamativas, interesantes,
pero que dicen nuestra propia creación, algo que nació del hombre, la inteligencia artificial, las computadoras, el pensamiento binario, nos está rebasando porque se ha proyectado un pensamiento que se va actualizando automáticamente, se va regenerando, se va actualizando, se va moviendo y de repente nos damos cuenta de que vamos perdiendo el control. Ese me hace algo muy semejante al control divino, ¿no? Nos creó, nos dio la oportunidad de pensar, un libre albedrío, una capacidad de reestructurarnos y al final de cuentas nos deshicimos de Dios y hoy en día nos da miedo lo que hemos creado. Y el gran problema es qué mandamientos o qué leyes le pondríamos a esa nueva creación. En fin, estoy divagando, me divierto, pero vale la pena. Charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. Que tengan una excelente noche. Cualquier pregunta, debate que quieran hacer, estoy a su disposición. Preguntas que se rían de mi postura ideológica, no tengo ningún problema. Me apasiona, me hace reconocer grandes debilidades de mi pensamiento. Sin embargo, bienvenidas. Cualquier crítica. Que tengan una excelente noche. Gracias.